Este tema número 6 trata sobre el análisis estratégico. El análisis estratégico es una parte del proceso estratégico que compone fundamentalmente la parte del macro, micro y cadena de valor como componentes. Entonces, bajo ese contexto, lo primero que vamos a hacer en este tema del análisis estratégico es hacer un análisis del entorno relacionado al macroentorno. Una vez que tenemos una idea de la concepción de macroentorno y de los elementos que conforman, vamos a ver la comprensión y la naturaleza del entorno. Eso nos está dirigiendo en qué tipo de entorno podemos estar. Y obviamente acá se va a ver las diferentes tipologías de entorno. Una vez que conocemos las diferentes tipologías, vamos a entrar a estudiar la parte de las auditorías de la influencia del entorno. Acá vamos a manejar lo que sería el análisis económico, el análisis social, el análisis tecnológico, el análisis político-legal. También veremos un tema importante que serían los generadores de cambio. Los generadores de cambio es un concepto, que se maneja para ver cuáles son aquellas influencias que logran modificar inclusive las estructuras de los sectores industriales. Y por último, vamos a ver la parte del diamante de Michael Porter, que es un mecanismo, es un instrumento que nos sirve para evaluar los niveles de competitividad o los niveles de competencia que tiene un sector industrial de un país versus otro sector industrial de otro país. En esta unidad 7 vamos a ver el análisis estratégico de los sectores industriales. Estaríamos entrando a el concepto de lo que es industria y bajo ese principio estamos considerando todas aquellas empresas que se caracterizan por tener un mismo bien, pero que los diferencia una de la otra las diferentes marcas. Acá vamos a ver qué es el concepto del sector industrial, vamos a ver cuál es esa clasificación que podría existir dentro de los sectores industriales. En estos sectores industriales vamos a observar un elemento que es estratégico y es el grado de concentración de la industria. El grado de concentración nos estará diciendo si existen, por ejemplo, mayor nivel de rivalidad competitiva o menor nivel de rivalidad competitiva. También vamos a ver por el otro lado la parte de la fragmentación sectorial, es decir, cuando son muchas empresas, cómo se configura un sector industrial. Vamos a tocar la clasificación sectorial a partir de lo que son las matrices industriales estratégicas. Acá vamos a ver, por ejemplo, cuál es la división que tiene las estrategias según el momento en el cual, según algunas características y en un momento determinado en el cual se está estudiando las características del sector industrial. Por otro lado, vamos a ver también el ciclo de vida de la industria. Las industrias tienen ciclos de vida al igual que el producto. Hay ciclos donde estamos hablando de ciclos que empresas o sectores industriales que son emergentes, otras que están en declinación, etcétera, etcétera. También vamos a ver acá lo que sería el tamaño e importancia de la industria. El tamaño es muy importante en la evaluación del sector industrial porque nos estaría diciendo cuáles son los niveles de rivalidad competitiva que existen en un determinado sector. También vamos a tocar el tema del entorno competitivo y las fuerzas competitivas básicas que se pueden observar en un sector industrial y vamos a tocar muy superficialmente, porque en el siguiente tema voy a profundizar más, lo que son los grupos estratégicos. Siguiendo esta lógica de lo que es el análisis estratégico, voy a continuar con el análisis del sector tocando lo que se llama el microentorno. Uno de los primeros puntos que vamos a ver ahora al focalizarnos dentro de un determinado sector industrial es ver qué es un escenario. Porque a partir de los escenarios podemos decir que podemos configurar, podemos anticiparnos a ver alguna situación determinada en un entorno. Luego vamos a proceder a manejo de una metodología que nos permita la construcción de un determinado escenario. Vamos a tocar el aspecto de las 5 fuerzas de Michael Porter cuando se esté haciendo el análisis del entorno competitivo. Acá se van a tocar estas 5 fuerzas, vamos a ver cuáles son sus características de cada una de las fuerzas y finalmente, después de haber estudiado estas 5 fuerzas de Michael Porter, vamos a ver lo que son los grupos estratégicos. En los grupos estratégicos, ya en este tema, lo que vamos a ver
es de qué manera se van configurando grupos y a partir de ciertas variables, cómo se van concentrando los grupos y cómo se van desplazando en un mapa estratégico. Luego vamos a ver las matrices de política unidireccional y hacer un análisis de los segmentos del mercado que son importantes al momento de manejar o direccionar una determinada estrategia. Después de haber tocado tanto el análisis del macroentorno y del microentorno, vamos a tocar ahora el análisis interno, que también es parte del análisis estratégico. Acá vamos a tocar dos visiones que son importantes. La primera visión es el manejo de la rueda operativa y la segunda visión es la que corresponde a la teoría porteriana de la cadena del valor. La primera me estaría mostrando de qué manera se dividen las distintas funciones dentro de la organización. Vale recalcar que la rueda operativa no me brinda información sobre, por ejemplo, los elementos de ventaja competitiva que puede tener una empresa. Simplemente es un apoyo porque en la cadena de valor lo que nosotros tenemos que hacer es desagregar algunas funciones básicas, tanto sea de apoyo o primarias, y tenemos que desagregarlas. Entonces, esa desagregación voy a poder hacerla si es que puedo entender cómo están estructuradas las funciones de la organización. Entonces, una vez que tengo esto en la rueda operativa, voy a empezar a ver lo que es el área de producción, lo que es el área de marketing, lo que es el área de recursos humanos y lo que es el área de finanzas. Una vez que desagregamos en funciones todo lo que es la rueda operativa, entonces voy a pasar a la segunda parte, que es la cadena del valor. Esta parte de la cadena de valor consta de dos partes importantes. Por un lado, vamos a ver lo que son las actividades de tipo primario y las actividades de tipo soporte. Dentro de las actividades de tipo primario, vamos a ver lo que es la infraestructura, de lo que viene a ser los recursos humanos, de lo que viene a ser el desarrollo, de la tecnología y el abastecimiento. Sin embargo, dentro de lo que son las actividades de tipo primaria, vamos a ver la importancia de la logística, la importancia de las operaciones, la logística de salida, el marketing y ventas y el service. Cabe recalcar que en la teoría de Michael Porter se plantea que las ventajas competitivas de una organización se van a asentar fundamentalmente en las actividades de tipo primario. Una vez que tenemos, por un lado, el análisis completo del macroentorno, el análisis completo del microentorno del sector industrial y tenemos un análisis completo también de la cadena de valor o del análisis interno, entonces estamos en condiciones de plantear todo un conjunto de matrices. Y tenemos inicialmente una matriz que vamos a plantear, que es la matriz FODA, que estaría manejando lo que son las fortalezas de la empresa, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la misma. En base a la construcción de la matriz FODA, el siguiente paso que vamos a dar es entrar a ver las matrices de tomas de decisión. Estas matrices de tomas de decisión son, por ejemplo, la matriz F, la matriz EFI, estamos hablando de la matriz de Boston, la matriz de posesión competitiva, la matriz de decisión de doble entrada, matrices de posición estratégica y al mismo tiempo de evaluación de acciones, la matriz de la gran estrategia y la matriz de crecimiento de ANSO. Estas serían las principales matrices que vamos a manejar. Luego vamos a tocar el tema número 11, que está relacionada a las tres perspectivas de la estrategia. En este tema tenemos que tomar en consideración que se ha estructurado bajo tres alternativas o tres campos. El primero concerniente a las estrategias corporativas, la segunda a las estrategias de unidades de negocio y la tercera a las estrategias funcionales. En este punto vamos a iniciar manejando las estrategias corporativas y acá vamos a mencionar las primeras, que sería la matriz de crecimiento de ANSO. Tendríamos diferentes estrategias de diversificación, como ser estrategia horizontal, estrategia de tipo vertical, estrategia concéntrica y estrategia de tipo conglomeral. Luego entraríamos a un segundo campo que serían las estrategias de negocio. Acá vamos a manejar las estrategias en costo,
las estrategias de diferenciación, el enfoque de alta segmentación y las estrategias de posicionamiento a la mitad. Y por último tenemos el tercer grupo de las estrategias funcionales y son aquellas estrategias que se relacionan a estrategias de marketing, de recursos humanos, de operaciones, etc. Esas serían las estrategias funcionales. Una vez que se ha expuesto lo que significa el contenido de nuestra materia, la forma de evaluación es la siguiente. Vamos a tener 3 talleres. Estos 3 talleres están relacionados a saber redactar la misión, saber redactar principios y valores y saber redactar la parte de la visión. También tenemos un grupo de controles de lectura que tiene 15%, al igual que los talleres. Hay un examen, hay 3 exámenes que tienen un valor de 40%, hay trabajos prácticos que tienen un valor de 15% y existe un trabajo final que es importante que está alrededor de los 15%. Sumado total tenemos el 100% del puntaje en nuestra asignatura. Como uno de los requisitos de culminación del curso es la presentación de un trabajo final, este es más o menos el contenido a grosso modo de lo que vamos a manejar como trabajo final. Vamos a plantear los principios y valores, vamos a redactar la misión, vamos a plantear la visión, se realiza un diagnóstico externo, un diagnóstico del sector, un diagnóstico interno o de recursos, se elabora una matriz FODA, se elaboran matrices de tomas de decisión, se plantea como consecuencia de esto una estrategia y luego se hace la evaluación de la estrategia. Para este trabajo yo les voy a proporcionar datos de una empresa sobre las cuales ustedes van a trabajar la estrategia. Para finalizar, este curso está basado en la siguiente literatura. En el libro de Paradigmas Empresariales de Tapscott y Caston, de la editorial McGraw-Hill, Fundamentos de la Dirección Estratégica de Jefferson y Harrison, de la editorial Thomson, editoriales bastante conocidas, del libro Nuevas Claves para la Dirección Estratégica de Patricio Morcilla y Javier Fernández, de la editorial Ariel Economía, el libro de la Dirección Estratégica de Luis Ángel Guerra, de la editorial Civit, del libro Dirección Estratégica de Empresa del autor Eduardo Bueno Campos, editorial Pirámide, y por último el libro de Estrategia para el Liderazgo Competitivo, que es de Arnold Hacks y Nicolás McClure. Con todo esto habríamos terminado lo que es la presentación de nuestro curso. En consecuencia, lo que nos queda es iniciar la parte de la introducción, que eso lo haré en el siguiente video.